En la Iglesia Manantial de Vida estamos complacidos de poder tenerte en nuestra congregación y deseamos que el Todopoderoso pueda bendecir tu vida. Queremos invitarte a que puedas asistir a nuestra iglesia y disfrutar de los cultos que celebramos en esta casa. Por aquí dejaré la dirección para que puedas acercarte y disfrutar con toda la familia de Dios de su palabra. Que Dios te bendiga. Y es el deseo de mi corazón y ha sido mi clamor durante, creo que todo este mes, de que ahí donde usted está sentado, experimente un milagro. Ha sido mi oración diaria, que ahí donde usted está sentado, experimente un milagro. Que cuando salga aquí delante al finalizar, venga a darle gracias al Señor. ¿Quién necesita un milagro? Y la cabeza ronda, y en la cabeza se vienen muchos pensamientos. Yo necesito esto, necesito lo otro. Yo no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o con el milagro que yo estoy pidiéndole al Señor para ti. Puede ser que no estamos de acuerdo, pero yo creo que es el principio de muchos milagros. Antes cantábamos esa canción tan poderosa, poderosísima, que dice, desde el vientre fui escogido en ti. Yo no sé si le han prestado atención y si la cantan con el corazón. Dice, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor ni de ninguna de las otras porquerías de este mundo, le sumo yo. Ya no soy más esclavo del temor. Ya no soy esclavo de todo eso que me tenía esclavizado en otro tiempo. Fuimos liberados de ataduras. Yo no sé si eres consciente de eso. Fuimos liberados de ataduras. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Porque ¿quién soy ahora? Soy hijo de Dios, eso es lo que tú eres. Si consiguiéramos creer todo esto en esta mañana, el milagro te lo llevarías a tu casa. Si llegásemos a creer esto, porque yo creo que si de algún milagro estamos necesitados, es en nuestro ser interior. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que podamos experimentar ese milagro. Así le llamo literalmente. Un milagro en mi alma, en mi espíritu, en mi ser interior. Los que se ven son añadiduras. Eso vendrá después. Pero el verdadero milagro, el título que le he dado es lo que verdaderamente necesito. Y es un trabajo lo que necesito. Es salud, es dinero, es amor. Son muchas cosas que vienen a la mente. Pero hay algo mucho más importante que eso. Cierra tus ojos y por favor habla con el Padre y dile, yo quiero experimentar ese milagro. Tú sabes lo que verdaderamente necesito. Tú lo conoces. Porque desde el vientre de mi madre fui escogido por ti. Y tú sabes los planes que tienes para mí. Y yo lo quiero recuperar, yo lo quiero hoy. Padre, en el nombre de Jesús, humillamos todo nuestro ser ante tu presencia, Dios, clamando a ti por tu presencia desde lo más profundo de mi ser. Que mi ser interior, Padre amado, pueda experimentar ese milagro que es lo que verdaderamente necesito. Un milagro sobrenatural. Porque es obra del Espíritu Santo. Yo te ruego, amado Espíritu Santo de Dios, que inundes esta casa, que inundes a tu iglesia, que inundes a cada uno de tus hijos aquí presentes, Dios, desde lo más profundo de su ser. Que los inundes con tu presencia, Dios. Que venga, Dios, produciendo un renuevo.
Que tu palabra en esta mañana, oh Dios, sea poderosa de tal manera que nuestros ojos sean abiertos y que podamos experimentar eso nuevo tuyo que nunca hemos sido capaces de vivir. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Dios eterno, háblanos y tócanos, renuévanos, cámbianos, transfórmanos, todo nuestro ser, Padre. Lo dejamos a tu entera disposición. Haz conforme a tu voluntad. Padre amado, desechamos todo pensamiento que no venga a edificarnos en este momento. Y lo traemos sujeto, Dios, a tu voluntad en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No importa cuánto lleves de cristiano. No importa. No importa. Lleves 40, 50, 60 o 70 años de cristiano. No importa. Presta atención. O como si recién estás conociendo a Cristo. Presta mucha atención. ¿Por qué digo de que no importa cuánto tiempo lleves de cristiano? Porque vamos a ver a 3 personajes que llevaron mucho tiempo, o diríamos su vida entregada al Señor. Pero realmente tuvieron que experimentar algo en algún momento puntual de sus vidas que cambió y transformó su vida. Como por ejemplo empezamos por Job. Todos sabemos la historia de Job y en el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo de que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién no quiere ser como este hombre? Todos queremos ser como este hombre, ¿sí? Todos queremos ser como este hombre. Bueno, no queremos vivir la experiencia que luego vivió, que sabemos, ¿no? Eso no mola, ¿no? Pero sí podemos ver un siervo de Dios en condiciones que agradaba el corazón de Dios. Pero ¿saben qué es curioso? Que en el último capítulo de Job, podríamos decir, al transcurrir toda su vida, este hombre recto, este hombre conforme que agradaba el corazón de Dios, miren lo que dijo al final el siervo Job. Es curioso. Dice en Job 42:3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Él está teniendo una conversación con Dios. Aquí es Job quien está hablando. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Digo yo, ¿cuántas veces nosotros o cuántos años llevamos de cristiano enseñando la palabra? Creyendo de alguna manera, practicando de alguna manera, pero realmente no hay esencia en lo que creemos o en lo que enseñamos. O sinceramente es algo que muchas veces no comprendemos, no llegamos a comprender. Nuestra mente finita no nos permite entender realmente lo que es la esencia de un ser espiritual, de esa conexión espiritual con el Padre, de tener una experiencia cercana con nuestro Dios Todopoderoso, con nuestro Padre. Miren lo que dice Job. Al final, estamos hablando al final de su carrera. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó? ¿Había perdido la vista? ¿Había perdido la vista Job? Físicamente no. Él veía, igual que nosotros vemos. Pero sus ojos espirituales estaban cerrados. No podía entender toda esa experiencia de lo que es caminar con el Dios Todopoderoso de una manera esencial, de una manera genuina, de poder entenderle, de poder hablar con Él, de poder ser cercano, de poder tener el palpitar de su corazón. Dice, de oída, dice, bueno, continúo leyendo, dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿cuál es su respuesta? Se da cuenta de su miseria en la cual él había estado viviendo toda su vida.
Y estamos hablando un hombre en condiciones que tenía relación con Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Decía yo, Señor, que podamos entender nuestra realidad y que seamos consecuentes con nosotros mismos. Si verdaderamente estoy entendiendo lo que practico, lo que creo, por lo que vengo aquí. ¿Verdaderamente he entendido eso? ¿O simplemente practico una religión? Me da la sensación que este siervo que amaba a Dios, un siervo que en condiciones que no supera, yo me siento mucho más superado, pero hasta llegado ese momento, él se dio cuenta de su realidad. Cosas demasiado maravillosas para mí, dice, que yo no comprendía. Yo hablaba lo que no entendía. ¿Hablas lo que verdaderamente entiendes lo que hablas cuando compartes la palabra? ¿O hay cosas que se te escapan? Han habido muchas cosas que se me escapan a mí. Y muchas cosas que también las he hablado y tampoco a veces incluso hasta no creyéndolas. Su respuesta fue: me aborrezco. Me aborrezco a mí. Aborrezco esta carne que es la que más me ha jugado la mala pasada y me arrepiento. Yo no sé si te sientes identificado con él. Rápidamente pasamos al siguiente siervo, que es Saulo de Tarso. Un hombre preparado, capacitado, con teología, con todo lo que quieras, poder, todo lo que quieras, creía estar haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. Sabemos la historia, la narro así porque la sabemos. Un perseguidor de la iglesia pensaba que estaba haciendo lo correcto y estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué sucedió? Tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro que cambió su vida. Este sí que literalmente quedó ciego por unos días. Pero ¿qué pasó cuando sus ojos fueron abiertos? Cuando sus ojos físicos fueron abiertos, también fueron abiertos sus ojos espirituales. ¿Por qué digo que fueron abiertos sus ojos espirituales? Porque este hombre antes perseguía, creía, siendo un creyente, devoto, celoso de la ley, de la palabra de Dios. Su celo le llevó a perseguir a la iglesia. Él creía estar haciendo lo correcto, pero estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y podemos ver de que cuando sus ojos fueron abiertos, sus ojos físicos fueron abiertos, dice que se cayeron como escama de sus ojos. Inmediatamente sus ojos espirituales fueron abiertos también, porque cambió su estilo de vida. Nunca más volvió a ser el mismo. Cambió de rumbo, cambió de camino. ¿Saben una cosa? Nosotros nos convertimos a Cristo y creemos haber experimentado ese nuevo nacimiento con Cristo y tal, pero seguimos viviendo de la misma manera, ¿o no? Hay prácticas que las seguimos arrastrando. Hay prácticas con las cuales seguimos luchando. Siguen estando ahí y son un lastre que no nos dejan avanzar. Donde si íbamos por aquí y ese encuentro con Cristo tiene que llevarnos un cambio, una transformación. ¿Qué sucedió con Saulo? Cambió hasta literalmente de camino, ya no se fue ni por el mismo lugar, se fue por otro. Y nunca más, cambió de amistades. Y digo, nosotros queremos seguirnos removiendo en la misma, perdonen la expresión, en la misma porquería y seguir a Cristo de esta manera. Fueron abiertos sus ojos espirituales, que ese es el milagro que yo anhelo que suceda en nuestras vidas en esta mañana. Que conforme la palabra nos habla, que golpea y que rompa nuestro ser interior y que surja ese cambio, que experimentemos ese milagro como el que experimentó Saulo de Tarso, el cual se convirtió luego en el apóstol Pablo. Tremendo. La obra que Dios hace cuando un corazón es cambiado, que fue lo que sucedió con él. Yo creo que una buena manera de medir realmente si somos, si estamos agradando el corazón de Dios, si creemos de que estamos conforme a su voluntad andando, es hacerte una pregunta ahora mismo, que nos hagamos una pregunta ahora mismo. Si ahora mismo en este momento sucediera el rapto, viniera el Señor Jesucristo, ¿estás plenamente convencido que te irías con Él? ¿O no?
Yo creo que el Espíritu Santo nos da la respuesta. No hace falta que me responda a mí. Que el Espíritu Santo te ayude a responder esa pregunta. ¿Estás plenamente convencido que te irías con Él si ahora mismo sucediera el rapto? Que dice que será como un abrir y cerrar de ojos. Nada, así, y ya está. ¿Crees que, o diría, Señor, dame un tiempito, Señor, que me voy a poner a cuentas contigo? Espérame un minuto, Señor, que te pido perdón. No habrá esa oportunidad. Y si la respuesta es, no lo tengo muy claro, cuando tú les preguntas, no voy a mencionar religiones, pero sí a otras personas de otra religión que yo les he preguntado, ¿estás seguro si te irías al cielo? Y dicen ellos, eso solo Dios lo sabe, porque Él va a pesar en una balanza lo bueno, lo malo y tal, ¿no? Así dicen una respuesta. Pues eso tenemos que tenerlo muy clarito. Como cristianos que somos, tenemos que tenerlo muy clarito de que qué pasaría si ahora mismo viniera el Señor Jesucristo. Si la respuesta es no, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Sigues con luchas? ¿Sigues con ataduras? ¿Sigues batallando en la carne? ¿Hay lastres de pecado que aún no te permiten decir con libertad, sí que me voy con Él, estoy listo, estoy preparado? Como dice nuestro hermano Manolo casi cada domingo, dice, Señor, ven pronto, yo te estoy esperando. Señor, ven ya, siempre dice eso. Ya quiero que venga el Señor, dice, ya quiero, estoy deseando que venga el Señor. No, esa tiene que ser la actitud, es lo que tendríamos que vivir nosotros en nuestro día a día. Pues si realmente la respuesta es no lo tengo claro, o puede ser que alguien diga, no, seguro que me quedaría por esto. Pues a pesar de tener muchos años de cristiano, pueden haber lastres en nuestra vida. O simplemente el ser meros religiosos. Vengo a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, puede ser que dance, puede ser que cante, puede ser que toque, puede ser que esté allí siempre, puede ser que haga limpieza, puede ser que, qué sé yo, esté en la intercesión, en la oración, la adoración, guerra espiritual. Podemos hacer un montón de cosas y ser religiosos. ¿O acaso hasta el punto de Job no era un religioso hasta que sus ojos fueron abiertos? Y un hombre recto, no estamos hablando de irnos al extremo como el cual me he ido ahora, que tenemos lastres. No necesariamente eso. Es el simple hecho de decir, ¿verdaderamente estoy viviendo una vida en el Espíritu? ¿O hago todo de una manera automática en la carne? Puedo predicar, puedo ser líder, puedo ser pastor, lo que quieras. ¿Acaso Saulo no era un hombre preparado? Era un hombre preparado y hacía lo que él había creído, la fe que él había abrazado, es lo que él estaba practicando y ante su mente estaba haciendo lo correcto, defendiendo la ley, pero estaba lejos de la voluntad de Dios. Verdaderamente no había nacido de nuevo. Os voy a ser muy sincero, yo mismo llevo 24 años de cristiano y creo hasta hace unos meses atrás haber nacido de nuevo. Me he sentido como Job, un religioso. Después de recibir esta palabra, después de verme reflejado en la palabra y tal, y después de haber sentido eso que el Señor rompió y poder ver la palabra con otros ojos, poder disfrutar, poder ver un poquito, no hablo del pasado, un poquito atrás, unos meses atrás, poder ver y he dicho miserable de mí, como dijo Job. Dios quiera que tú no lo veas así, pero le doy gracias a Dios de que en este momento es otra historia para mi vida. Y Dios lo sabe, no estoy fanfarroneando de nada, sino que es algo de que yo creo que todos tenemos que experimentarlo. El tercer personaje que quiero que entremos, que analicemos y un poquito más en profundidad, es Nicodemo. Creo que conocen la historia de Nicodemo. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? En Juan 3:1 dice que era. Esto tiene que ayudarnos a descubrir si verdaderamente somos religiosos o espirituales.
Porque de religioso, bueno, yo creo que todos de alguna manera pues nos declaramos como religiosos, decimos seguimos una religión, bueno, seguimos la fe, ¿no?, en Cristo, pero realmente, en esencia, ¿quién soy? ¿Un religioso o un espiritual? Hemos visto dos ejemplos de dos personas que eran religiosas hasta que tuvieron ese encuentro con Cristo, o en el caso de Job no fue con Cristo, pero Dios le abrió los ojos. Entonces vemos que Nicodemo dice que era un hombre, un líder religioso judío. Dice en Juan 3:1 en la Nueva Traducción Viviente: había un hombre llamado Nicodemo, un religioso judío de los fariseos. Este hombre era un principal, dice en la Reina Valera. Estamos hablando de que era un maestro en Israel, un miembro del Sanedrín. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un creyente de muchos años, con mucha preparación teológica, toda la que quiera, se sabría la ley de principio a fin. O sea que toda la teoría necesaria la tenía, mucho conocimiento, un líder respetado, con reconocimiento, podríamos decir como un pastor. Pero podemos ver de que era un religioso, la palabra lo llama, un líder religioso, un personaje religioso, un alto personaje religioso. Incluso dicen que era rico, tenía mucho poder adquisitivo, pero era un religioso. ¿Qué soy yo? ¿Un religioso o un espiritual? Cada uno que se vaya analizando. Pero ¿saben algo curioso que me encantó? Me he recreado tanto en esta historia de Nicodemo que me encantó el hecho de ver de que Nicodemo no se conformó con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, con su poder, con su posición que tenía. Toda la liturgia, todo aquello que le rodeaba el hombre, no se conformó. Este hombre estaba analizando y observando a Jesús. Mientras el resto de los fariseos tener en cuenta de que estaban en contra de Jesús, perseguían a Jesús, estaban mirando en qué momento Jesús sanaba a un enfermo el día de reposo, a ver en qué momento hacía un milagro en el día de reposo para acusarle. Perseguían a Jesús. Y a este grupo pertenecía Nicodemo, a este grupo. Nicodemo, ese defensor de la ley, pues dice que vino un día de noche. Una noche fue a hablar con Jesús. Yo digo, wow, algo sucedió en la vida de este hombre que no se conformó. Y digo yo, cuán importante es que todos los que estamos aquí presentes no nos conformemos con lo que tenemos, con lo que hemos alcanzado, con quienes somos, sino que vayamos y nos preguntemos, ¿hay algo más? ¿Hay algo más que esto? ¿O ya estoy bien? ¿Ya cumplo? ¿Ya cumplo? ¿Dios está satisfecho con mi trabajo, con mi servicio, con lo que yo hago? Pues miren que este hombre, a pesar de ser ese líder religioso, con posición y todo, no se conformó. Dice que fue de noche. ¿Por qué iría de noche? Digo yo, puede haber sido por el riesgo que corría, incluso por temor a sus propios compañeros. Bueno, es que, ¿qué pensarían de él el resto si como que miren a Raúl que viene saliendo de la iglesia de al lado y qué está haciendo, ¿no? Digo la iglesia, ¿no? ¿Me entienden? Viene de ahí, ¿qué es lo que está practicando? Pero si este es nuestro enemigo, pues él fue de noche, dice. ¿Y saben qué? Como le dijo, Rabí, maestro, le dijo. Todos sabemos que Dios te ha enviado, él lo estaba reconociendo. Y te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. Ya se había convertido este hombre, a escondidas seguro, porque si no los compañeros lo iban a echar, ¿no? Pues yo me pregunto, para que este hombre llegara hasta ese punto, todos los obstáculos que tuvo que superarse primeramente a sí mismo. Claro, no, yo soy esto, lo otro, cada uno de ustedes sabe quién es y cómo se reconoce y cómo se ve.
Pues este hombre, este maestro de la ley, este principal entre los judíos, este miembro del Sanedrín, pues yo creo que tuvo que vencer todo eso. Porque para este grupo, lo que Jesús decía era herejías. Cuando él se identificaba como el Hijo de Dios, pues decían, herejías, dice este. Ellos se veían a sí mismos como muy justos y lo que querían pues era atraparlo. Pero Nicodemo, que marcó la diferencia, yo digo, se tragó su orgullo, su conocimiento, sus años de experiencia, todo su apoyo, su respeto, su posición. Fue valiente y como quien dice, se bajó del burro. Yo le decía al Señor, Señor, que tu iglesia sea valiente en esta mañana y que sea capaz a bajarse como dijo aquel hermano hace tiempos, a decir, quiero, no me sale, olvidar lo que he aprendido, olvidarme ahora mismo en quien yo me creo que soy. Bueno, hijo de Dios, sí, eso no lo olvides. Pero lo demás, si te crees alguien, he escalado, he conseguido esto, lo otro, apárcalo. Y haz como Nicodemo. Aparcó, me imagino que iría vestido con una vestimenta elegantísima, segurísimo que se pondría alguna ropa diferente para irse en ese momento que Jesús estaba a solas de noche, donde ya todo el mundo se había ido, y fue al templo a hablar con Jesús. Ya me lo imagino con una capucha y que no me vean, ¿sí? Y tal. Pero fue valiente y lo hizo. Se desprendió de todo y se echó a los pies del maestro. Podemos ver cómo fue osado y vino y lo llamó maestro, reconociendo la autoridad de Jesús, reconociendo el señorío de Jesús. Sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces no pueden manar de este mundo. Eso viene del Padre. Y por eso, ¿y saben qué es lo más maravilloso? De que eso de no estar satisfecho le llevó a algo mejor. Porque Nicodemo pudo experimentar un milagro en ese encuentro con Jesús. Un milagro que marcó un antes y un después en su vida. Así como el milagro que experimentó Saulo de Tarso cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Me encanta la misión que Jesús le dio cuando le dio esas palabras y le dijo en Hechos 26:18, le dijo, para que les abra, lo estaba enviando a los gentiles, para que les abran los ojos. ¿Estaban todos ciegos? Entonces, ¿de qué ojos hablamos? Ojos espirituales. Y ese es el milagro que muchos de nosotros necesitamos. Que nuestros ojos sean abiertos. Y yo creo firmemente que Dios está deseando que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Lo mandó para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. De ser meros religiosos y carnales a tener experiencias sobrenaturales con Cristo. Dice, y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí, dijo Cristo. O sea que necesitamos de fe en esta mañana. Eso sí que necesitamos. Aparcarlo todo, pero estar despiertos en fe. Porque en algún momento puntual, a través de uno de los versículos que yo voy a estar leyendo, puede ser que allí experimentes tu milagro si lo crees. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra. Y porque en mí lo hizo. Lo está haciendo, sigue haciéndolo. Pues para que abran los ojos espirituales. Porque es necesario, mis amados, nacer de nuevo. Fue el milagro que Jesús vio
que Nicodemo necesitaba. Porque si se fijan, Nicodemo le estaba hablando, Señor, sabemos que has venido Dios, pam, pam, pam. Y Jesús como que le dijo, párate, ya sé lo que tú necesitas. Le apuntó al corazón, fue más allá, vio quizás todo el conocimiento que tenía, pero lo que verdaderamente necesitaba. Lo que verdaderamente necesito. Yo creo que lo que verdaderamente necesita todo creyente es tener la experiencia del nuevo nacimiento. Dejar a un lado la religiosidad, reconocer que soy un religioso y saber de que hay algo más, algo diferente. Yo creo que fue lo que le sucedió a Nicodemo. Porque ¿qué más podía buscar él? Si ya tenía todo el conocimiento, la sabiduría y todo aquello. Sabía que había algo diferente. Entonces fue a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Mientras él hablaba, vino Jesús. Dice, Jesús le respondió. Aunque no veo una pregunta. Pero Jesús, que ve el corazón, le respondió. ¿A qué le respondió? A su necesidad. Y le dijo, te digo la verdad. Dice la Reina Valera, de cierto te digo. De cierto te digo. O sea, esto es verdadero, no hay otra cosa más que esta. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¡Wow! Para mí esto es muy preocupante. Fue muy preocupante cuando leí esto. Dije yo, no hay otra manera de ver el reino de Dios. ¿Cuántas veces se nos ha predicado el reino de Dios y no entendemos nada? No hemos entendido nada. Se nos ha hablado tantas veces. De verdad te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No puedes experimentar cosas sobrenaturales. Porque estás en la carne. ¿Qué quieres decir? No entendía esto porque era un religioso, como lo he sido yo durante muchos años. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendía nada de lo espiritual. Dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, o de cierto te digo. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento de que cada uno de nosotros necesitamos. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro que podemos experimentar en esta mañana. El nacer de nuevo, el nacer del agua y del Espíritu, el dejar de ser meros espectadores que vienen a la iglesia porque es domingo, que vienen a la iglesia a cumplir, porque tengo deberes que hacer, porque tengo que dar clase en la escuela dominical, porque cada uno sabe su actividad. Es necesario nacer de nuevo. No entendía nada de todo eso, porque le estaba hablando de un tema espiritual. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué representa el agua? Representa o nos habla de limpieza, nos habla de purificación, nos habla de simbolizando de un cambio. No es lo mismo estar sucio que estar limpio. Me llevaba al Salmo 119 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Su palabra nos limpia. Su palabra nos cambia. Su palabra nos purifica, nos santifica. Por lo tanto, debo creer y abrazar en fe la palabra de Dios, siendo esa agua viva que viene a cambiar todo mi ser. La palabra nos ayuda a guiarnos hacia Cristo. En la palabra es donde encontramos cómo nacer de nuevo. Así es de que, por eso digo, estate atento, porque la palabra de Dios puede producir ese cambio. Va a producir ese cambio en esta mañana en tu vida. Pero esto, ¿cómo sucede? Necesito fe también.
para recibir el milagro que produce el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo? Jesús le dijo, tú lo que necesitas es nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo se hace esto? No lo entendía, se quedó peor todavía. Y Jesús se lo explica. Y le dice en el versículo 3, capítulo 3, versículos 6 y 8, el ser humano solo puede producir vida humana. Esto lo entendemos perfectamente bien. Pero la vida del Espíritu nace ¿de dónde? La vida del Espíritu nace del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un milagro. El nuevo nacimiento es un milagro de que yo me puedo afanar y afanar por buscar un cambio. Y creo que muchos de nosotros lo hemos hecho en algún área de nuestra vida, procurando un cambio. Señor, voy a cambiar. Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo. Y venimos aquí, lloramos, nos comprometemos con el Señor y salimos, nos vamos y el siguiente domingo estamos en la misma aquí. Porque hemos vuelto a andar en la carne. Porque no hemos experimentado ese milagro sobrenatural que produce el Espíritu Santo. El ser humano solo puede producir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo haga ese milagro. Que el Espíritu Santo rompa esa carne, rompa esa religiosidad, rompa todo estorbo en nuestra vida para darle paso a ese nuevo nacimiento, que es el que verdaderamente necesitamos. Porque si sucede ese nuevo nacimiento de esa vida espiritual, de esa vida en el Espíritu, entonces andamos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu ya no satisfacemos los deseos de la carne, porque estamos en comunión de espíritu a espíritu con nuestro Padre Celestial. Y ahí el diablo ya no tiene nada que hacer. Ahí está la clave, mis amados. Necesitamos nacer del agua, que la palabra nos ayuda para ser regenerados, para ser limpios. Y necesitamos el milagro del Espíritu Santo, que eso es obra del Espíritu Santo. No porque yo me estire hasta de los pelos, como dicen, me dé golpes de pecho y tal. No, nada, de nada sirve. ¿Cuántas veces has intentado dejar alguna práctica? Quizás años, quizás toda tu vida. ¿Por qué? ¿Será que hemos sido meros religiosos? ¿No será que lo que verdaderamente necesitamos es nacer de nuevo? Yo te aconsejo, cree, abraza la palabra del Señor y recibe tu milagro en fe y dile, Espíritu Santo, yo quiero experimentar ese nuevo nacimiento. Espíritu Santo, yo quiero nacer de nuevo. Pues sigue narrándole. Así que es que todos estos versículos son para quedarse recreándose en ellos y deleitándose en ellos. Le digo a mi mujer, leo 2 frases y me quedo ahí, no avanzo más. Porque me deleito y me quebranto y me dice mucho. Leí, de cierto te digo, ¿qué, Señor? ¿Qué? Esto es real, esto es verdadero. O sea, lo que yo necesito es nacer de nuevo. Esto es una necesidad muy grande para mí. Pues dice, así que no te sorprendas, le dice Jesús, cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu, porque es algo milagroso. Escuchamos el viento, escuchamos el ruido del viento y podemos sentir cómo sopla, pero ¿quién lo puede ver? ¿Quién lo puede tocar? Nadie puede hacerlo. Así exactamente es la obra del Espíritu Santo. Es algo que sucede en nuestro ser interior, que sucede de manera inexplicable, porque es un milagro. ¿Quién puede explicar los milagros? Son inexplicables. Es un milagro que tiene que suceder en nuestro ser interior, pero que luego es notorio en nuestra carne. Se nota. ¿Por qué? Porque aquello que era una carga,
aquello que era un lastre, lo ves para atrás y dices, ¿y cuándo se rompió? ¿Y cuándo lo dejé atrás? Pero si es que no hubo ningún esfuerzo, pero si es que no hubo ningún sacrificio, pero si es que no tuve que llorar para romper eso. Lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural del Espíritu Santo, no se puede explicar, es inexplicable, pero sucede. ¿Acaso no es real el viento? ¿Acaso no se mueven los árboles? ¿Acaso no se rompen los techos cuando viene fuerte el viento? ¿Y quién lo ve? Nadie lo ve, pero es real. Así es el mover del Espíritu Santo. Cuando sucede en el ser interior de las personas, es inexplicable. ¿Qué sucedió luego más adelante? ¿Por qué digo de que Nicodemo tuvo un nuevo nacimiento de una manera sobrenatural? Me voy a adelantar un poco, pero más adelante, cuando perseguían a Jesús y mandaron ahí una comisión, unos tipos ahí a traer a Jesús, y después de escuchar a Jesús, ellos dijeron, pero si este hombre es una buena persona, ¿para qué nos lo vamos a llevar? Y regresan al Sanedrín, y cuando estaban en el Sanedrín, ahí reunidos, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y dice, pero si es que este hombre no ha hecho ningún mal, ¿por qué lo vamos a traer? Y comenzaron a burlarse de ellos. ¿Y saben qué hizo Nicodemo? Comenzó a defender a Jesús. ¿Acaso es justo juzgar a una persona sin que se defienda? Comenzó a defender a Jesús. Había sucedido algo sobrenatural en su vida. Es más, ¿quién estuvo enterrando a Jesús? ¿Quién llevó la mirra, los aceites, todo aquello aromático, 30 kilos? ¿Quién lo llevó? Nicodemo. ¿Acaso no tuvo un antes y un después con ese encuentro que tuvo con Jesús? ¿Acaso no podemos decir que nació de nuevo? Verdaderamente aquel maestro judío, fariseo, defensor de la ley, verdaderamente tuvo un nuevo nacimiento. Necesitamos, mis amados, nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra, y que esa fe en acción permita al Espíritu Santo que haga el milagro en mi ser interior, y ya dejar de ser el mismo religioso de siempre que he sido. Como lo he dicho yo antes, para vergüenza mía, sí, me considero un mero religioso. Y miren que hemos hecho todas las clases y todo lo que quiera, pero verdaderamente el experimentar ese milagro dentro hasta hace muy poco tiempo. Y verdaderamente llegado este momento digo, de oídas te había oído, pero ahora sí que me deleito contigo, Señor. Esto es maravilloso. Y yo le decía, Señor, que tu iglesia experimente esto, porque esto es maravilloso y esto es lo que verdaderamente necesitamos. Esto es lo que verdaderamente te capacita como para decirle no a la carne. Te das cuenta de que la carne ya no tiene ningún poder, ninguna potestad, ninguna autoridad, ni el pecado. Es necesario, continuando en el mismo capítulo de Juan 3, nos encontramos con el centro de la palabra, que es San Juan 3:16, que todo el mundo lo sabe. Pues tenemos que abrazar el amor de Dios. Acepta el amor de Dios, porque esta es la manera como Dios te amó, como Dios me amó. Desde el vientre fui, dice, escogido. Desde el vientre fui escogido. Recibo su amor, vuelvo a su amor, creo en su amor, creo en la manifestación. ¿Qué mayor manifestación, qué mayor demostración de amor que la entrega de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para la redención de mis pecados? Tengo que abrazar ese sacrificio de Cristo. Todo esto son pautas que nos tienen que ayudar para experimentar ese nuevo nacimiento. Creer, esto es creer la palabra. Lo que estoy dictando ahora mismo es la palabra, la cual tenemos que creer para que se produzca ese nuevo nacimiento. Creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esta fue la enseñanza que le dio Jesús a Nicodemo. Estamos en el mismo capítulo, en el 3, 14 y 15 dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Aquellas personas, habían muchas serpientes venenosas, y cuando andaban ahí por el desierto y eran mordidos por una serpiente venenosa,
miraban hacia aquella serpiente de bronce que había sido elevada en un poste y eran sanados, no morían. ¿A quién miramos nosotros hoy en día? A Cristo. Cristo era necesario, dice, que fuera crucificado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y esa vida la empezamos a disfrutar desde ya. Veamos que esta es nuestra realidad hoy en día. Que allí en la cruz, Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. A ver. ¿Y por qué lo sigo cargando? ¿Y por qué quiere seguir pecando? ¿Qué pasó ahí? Esa es la realidad de muchos. Quiere seguir, es más seducido. ¿Por qué? Voy a ir un poquito más allá. ¿Por qué no puedo dejar el vicio del tabaco? Dicen muchos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no puedo dejar la droga? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no puedo dejar el alcohol? ¿Por qué no puedo dejar de ver pornografía? ¿Por qué no puedo dejar de todas esas ataduras que están ahí? ¿Qué pasó? Si aquí la palabra dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Esa es la realidad en la cual yo tengo que vivir en tiempo presente. Esa tiene que ser mi realidad. ¿Qué pasó? ¿No será que necesito nacer de nuevo? Porque yo creo que ese nuevo nacimiento es el que nos capacita y nos da el poder para librarnos de toda la porquería de este mundo. Porque entonces ya no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Quedó allí. Eso es tiempo pasado ya. Y ya no vivo yo, sino que ¿qué? ¿Qué dijo? Es una realidad. Si Cristo vive en ti, tienes que caminar en libertad. Porque Él nos hizo libres allí en la cruz. ¿Qué cantábamos? Ya no soy más esclavo del temor. El pecado nos produce temor, ¿o no? ¿Acaso no te da temor cuando piensas de que si Cristo viniera ahora mismo me quedaría? ¿No te da temor eso? Eso es el pecado que produce temor. Fuimos libertados, cantábamos, ¿sí? ¿De qué? De atadura. ¿Dónde? En Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es mi realidad. Esa tiene que ser mi realidad en la cual yo tengo que vivir. Madre mía, me estoy enrollando mucho. Acabo de ver la hora, no sé cuánto tiempo llevo, pero para mí esto es tremendo, mis amados. Clamo al Señor de que suceda el milagro, aún hay un poquito más todavía. Así es de que cree, abraza la palabra, permite nacer, permítete a ti mismo nacer del agua y del Espíritu. Permite que el Espíritu Santo a través de su palabra la creas, la abraces y recibas el milagro. Acepta el perdón de Cristo. Esa renovación de mente, voy a ir más rapidito. Colosenses 2:11 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? La circuncidar es cortar, es cercenar, es apartar o eliminar una parte natural de la persona, dice, lo cual provoca un cambio permanente en la persona que se compromete a hacerlo, aquella persona que ha hecho ese pacto, como quien dice que ha decidido por Cristo. Por lo tanto, la circuncisión no es una representación externa, es una representación externa y visible que hemos hecho un pacto espiritual. Entonces, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, fueron cortados, pero no mediante un procedimiento corporal como se hacía antiguamente, ¿sí? Ya sabemos lo que se cortaba, ¿sí? El prepucio, ¿no? Se desechaba y moría, que el trozo de carne moría. Pues entonces, no de esa manera, sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó
¿Qué? ¿Qué quitó? La naturaleza pecaminosa. Wow. ¿Y por qué la arrastro? ¿Y por qué la arrastro? ¿Saben qué? Tenemos que abrazar esto, creer esto. Cristo la quitó ya. Ya no vive en mí. Yo digo, ¿será que le creemos más al enemigo que a Dios, que a la palabra de Dios? ¿O es que no hemos leído esto? Necesitamos que esa circuncisión sea una realidad en nuestras vidas. Que ese nuevo nacimiento cobre vida en nosotros. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo. Pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Cree la palabra de Dios, abraza la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Vive en la palabra de Dios. Porque es una nueva vida. Esa es nuestra realidad en la cual tenemos que vivir. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, escuchen bien esto, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado. ¡Wow! Esto es muy poderoso, esto hay que abrazarlo con todo tu ser, créelo. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. El poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque si no, el pecado ya sabemos que nos lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos por nuestra naturaleza pecaminosa, porque es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ya no hay dominio, ya no hay condenación para nosotros. Ya no tiene por qué seguirnos atormentando eso, simplemente es abrazar la palabra del Señor. Dice en el versículo 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan cosas pecaminosas. Ahí está el problema nuestro, muchas veces. Porque en nuestra mente rondan más pensamientos carnales y de pecado que los espirituales. Dice, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahí es donde tenemos que movernos, ahí es donde tenemos que andar. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Qué tenemos que hacer entonces, amada iglesia? Permitir que el Espíritu Santo obre, controle mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, todo mi ser, creyendo, abrazando la palabra de Dios. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Qué pensamientos rondan por nuestra cabeza? No nos va a llevar a obedecer a Dios si es el pecado. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, gloria a Dios. Es lo que tenemos que procurar siempre. Siempre, siempre, siempre. Necesito vivir como hijo de Dios. Ya estoy terminando para que no se me duerman. Espero que no se duerman. Espero que el Espíritu Santo esté trayendo vida. Que esté sucediendo ese milagro sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede producir. Y yo creo que lo quiere hacer. Y lo está haciendo. Y yo espero que lo haya hecho, que
y si alguien no lo ha experimentado, que lo experimente en estos últimos versículos que voy a leer. Romanos 8:10, continuando en ese capítulo de Romanos, dice, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos, ¿qué? Justos a los ojos de Dios. Eso es lo que tenemos que creer también. Yo soy justo, ya no soy pecador. El pecado ya no tiene nada que ver conmigo. He sido justificado por Jesucristo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en mí, vive en ti. Por lo tanto, tengo que caminar viéndome como hijo de Dios. Dice en el versículo 12, dice, por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. El tentador siempre va a venir, pero si andamos en el Espíritu, no tendrá nada que hacer con nosotros. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Hay vida en el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar cada día esa vida en el Espíritu, andar en ese nuevo estilo de vida que Dios nos ha dado. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Andemos como hijos de Dios, como tales. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Somos hijos de Dios. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Eso es lo que tú eres, hijo de Dios. Ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de ninguna de las mentiras del diablo. Gloria a Dios. ¿Puedes levantar tu mano y decir soy libre? Soy hijo. Soy hijo. Soy hijo. Quiero caminar como tu hijo, Señor. En esta libertad que tú me has dado. Creyendo en tu palabra. Primera de Juan 3:9 dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Y en la Reina Valera dice, todo el que es nacido de Dios, escuchen bien, si quiere el grupo de alabanza puede pasar. Escuchen bien, esto es poderoso. Hablando de ese nuevo nacimiento, todo el que es nacido de Dios, si verdaderamente hemos nacido de Dios, si hemos experimentado ese nuevo nacimiento, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de una nueva naturaleza. Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo de antes. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque no apetece pecar. Porque en ese nuevo nacimiento Él nos ha limpiado, nos ha renovado, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha santificado. Y por lo tanto, la simiente de Dios, la semilla de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en mí, no me permite pecar. No me apetece pecar porque soy santo, porque estoy santificado, porque estoy renovado. El pecado ya no es un apetito para mí. Esto es poderoso, porque soy nacido de Dios, porque soy su hijo. Y como su hijo que soy, ando en el poder del Espíritu Santo. Ya no soy gobernado por la carne, sino que ando en el Espíritu. Y como ando en el Espíritu es como el aceite con el agua, no se pueden mezclar. El Espíritu con la carne no se puede mezclar.
Y entonces ya no hay apetito de pecar, sino que quieres más y más presencia de Dios, más y más poder de Dios. Y como hijo de Dios, ¿por qué no ir y hablar con poder y autoridad como hijo? Y como hijo de Dios, ¿por qué no ir y orar por los enfermos y que sean sanados? Y como hijo de Dios, ¿por qué no caminar erguido y decir, soy un hijo de Dios?